Vamos a ver seguidamente el análisis funcional. El análisis funcional es una de los pilares de cualquier sistema de innovación, ya que permite ver en qué medida se satisfacen las necesidades que tiene el producto a través de funcionalidades. Quiere decir que tenemos que averiguar qué es lo que el producto va a hacer. Estas funcionalidades y a su vez las funciones que las generan deben poder ser verificables y cuantificables. Ya sabemos que tenemos necesidades objetivas y subjetivas que luego vamos a ver un poco más adelante. Entonces, tenemos que definir la necesidad en la forma más completa y clara posible. Por ejemplo, si queremos una silla, tenemos que saber si es una silla de bar, si es una silla de casa, si queremos que se apile y qué sé yo. Entonces, para esto necesitamos un equipo multidisciplinario para tratar de alguna manera de derrumbar ciertas subjetividades. Bueno, ¿por qué? Porque se debe responder a la pregunta exactamente de qué se trata y a quién satisface. Esto es muy importante para el desarrollo, luego lo vamos a ver en una metodología específica que es la de STIMID. Y por último, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es esta funcionalidad de alguna manera, que es algo más definido que la necesidad. Cuando tenemos definida esta necesidad es conveniente validarla con el cliente. Por ejemplo, si pudiéramos realizar un prototipo, aunque sea un prototipo en papel, podríamos preguntarle a nuestros clientes o a un grupo pequeño reducido de ellos, pero que sea representativo, cosas como que si pudiera utilizar este producto o servicio, solucionaría su problema, y por otro lado, si al costo objetivo, o sea, al precio, y con estas condiciones de adquisición, adquiriría este producto o servicio. De esa forma vamos validando la necesidad. Sabemos que tenemos necesidades objetivas, como por ejemplo la de performance o desempeño, durabilidad, mantenimiento, tasa de falla, disponibilidad de la solución, los costos y por último la deposición final del bien o de lo que queda del servicio en el caso de ser un servicio. Acá, por ejemplo, podemos distinguir en cuanto a la tasa de falla o al mantenimiento un vehículo común de un vehículo militar. Por ahí muchas cosas van a ser parecidas, como la performance, la durabilidad, pero este tiene que tener un mantenimiento muy sencillo y su tasa de falla tiene que ser bajo, porque es un vehículo que va a estar en combate en unas condiciones muy duras. Si tuviera algún problema, muy complejo de solucionarse. Lo mismo ocurre también para todo lo que es la electrónica y los equipos espaciales, que prácticamente tienen que ser seguros a un 100% por lo menos durante un tiempo lo suficientemente largo que va a ser su vida útil. Como ejemplo de esto, hay todavía equipos en Marte que tienen más de 10 años y están funcionando todos los días y todavía siguen funcionando sin ningún tipo de mantenimiento, por supuesto, porque no se les puede hacer. Y por otro lado, dependiendo por ejemplo del país en el que se desarrolla la innovación, vamos a tener necesidades de deposición final diferentes. Están también las necesidades subjetivas, el confort, el estatus, en el caso por ejemplo de un reloj o de un automóvil, el diseño, que el diseño también vende mucho, la forma, que por ahí tiene que ver por ejemplo si algo que se va a trasladar en un auto o qué sé yo, y la ergonomía, que es la facilidad de uso de alguna manera. Por último, además de estas necesidades, que uno las ve desde el punto de vista de clasificación, también están necesidades desde el punto de vista temporal, en cuanto a el ciclo de vida del producto. Entonces, hay necesidad de tipo de vida de concepción, de generación de concepto, de diseño también. Por ejemplo, muchas veces cuando uno se hace personalización masiva, el software de diseño, que normalmente es un software que está vía internet, tiene que ser muy importante. ¿Por qué? Porque en cada producto va a haber una fase de diseño que puede o no corresponder al fabricante o directamente al cliente. La fabricación de prototipos, muchas veces hay que orientarlo para fabricación rápida de prototipos. Por supuesto, una de las más importantes es la fabricación en serie, porque en general en productos masivos tiene una componente alta del costo. El traslado al cliente, acá por ejemplo podemos ver
el ejemplo de los muebles que se trasladan directamente en caja y se arman en el cliente. Entonces tienen aceitada esta función. No tengo que pagar un flete desde que me lo compra hasta mi casa, y a su vez el que lo compró, que puede ser por ejemplo en la cadena de supermercado, pagó mucho menos de flete porque este mueble viene desarmado. Luego viene, bueno, la etapa de utilización, por supuesto, y la deposición final y la permanencia como desecho. Para cuando uno hace el análisis funcional, lo tiene que analizar para todo esto, porque hay en cada uno de ellos hay necesidades y también hay oportunidades de fabricación. Entonces, luego de esto se definen las funciones. Las funciones vendrían a ser, de alguna manera, lo que transforma el recurso en la solución o la funcionalidad necesaria. Por ejemplo, en el caso de una tijera, el producto va a transformar la fuerza humana, también la destreza, en una acción de corte con determinada característica. Pero por ejemplo, para un producto complejo, como un automóvil o hasta una bicicleta, entonces los recursos son muchos, porque por un lado, bueno, está el equipo propiamente dicho, el combustible, y también la destreza del conductor, y por supuesto que también la tecnología. Y se transforma en diversas características que van a satisfacer diferentes necesidades. Por ejemplo, traslado, velocidad, seguridad, durabilidad, confort, traslado de otros pasajeros en el caso de un automóvil familiar. Entonces son funcionalidades que requiere la persona. ¿Será fácil esto de definir funcionalidades? Bueno, no es muy fácil, por lo tanto, se clasifican las necesidades que se tienen con respecto al vehículo, que son las que van a dar origen a la funcionalidad, como prioritarias, necesarias, preferibles o quizás indiferentes. Ustedes van a ver que, por ejemplo, hay automóviles que tienen mucho menos confort, pero son por ahí más grandes o más pesados o tienen una mayor capacidad de carga. Entonces, de alguna manera, eso va cambiando la visión que se tiene con respecto al producto. Bueno, luego se identifican los recursos que se van a necesitar en la mezcla de los mismos y se define un nivel de negociación de cada una de estas necesidades. Porque, por ejemplo, estas necesidades compiten. La más típica es, por ejemplo, el precio con respecto a la calidad, entendiéndose, supongamos en el caso de calidad, durabilidad. Si uno va a comprar una tijera que quiere que le dure toda la vida, tiene que comprar una tijera profesional que muy probablemente cuesta 10 veces lo que cuesta una tijera común o esas tijeras escolares que prácticamente son hasta descartables. Entonces, en todas ellas, en todas las necesidades o las funcionalidades que tiene que hacer el producto, se hace un compromiso entre un mínimo y un máximo. Por ejemplo, para un auto, la necesidad a satisfacer que se valora es de 140 km por hora. De allí se calcula la función para lograrla, dependerá de la motorización y del consumo. Y se define un nivel de negociación. Por ejemplo, si es o no imprescindible que el auto sea muy suave a esa velocidad, o si por el contrario, esa velocidad se va a usar en periodos muy cortos, en la cual, por ejemplo, se puede negociar con respecto al nivel de consumo o de reacción. Bueno, ¿qué pasaría, por ejemplo? Pensemos en un caso de algo muy simple y sencillo como la sencilla silla. ¿Qué necesidad satisface? ¿Qué valor subjetivo y objetivo del producto? ¿Cuál podría ser su necesidad de transferencia? ¿Y cuáles van a ser los costos que va a tener a través del ciclo de vida que hemos visto? Entonces, veamos cómo se pueden definir estas funciones. La función principal, sin ninguna duda, de la silla va a ser sostener el peso del cuerpo cuando uno está sentado. Pero sin embargo, aparecen otras funciones. Por ejemplo, ¿qué función tiene el asiento? También de sostener el peso del cuerpo, que sea cómodo, que tenga una deformación controlada, se adapte un poco al cuerpo, que se recupere para que cuando se siente otra persona o me dé vuelta, se adapte de nuevo, que sea impermeable por si le cae algún líquido, que no se rasgue con los botones del pantalón, por ejemplo, que sea lavable, que soporte un poco el calor, que no absorba las manchas, que no sea alergénico, en el caso que me siente, por ejemplo, con un short o una bermuda. Bueno, y así podemos seguir definiendo muchas funciones para el asiento. Pero también el respaldo tiene sus funciones, que por un lado es parecida, pero por otro lado, por ejemplo, tiene resistencia a la palanca, ¿no es cierto?, que soporte el calor, porque que sea cómodo con respecto a la transpiración, porque es un lugar donde la espalda donde se transpira mucho. Bueno,
Entonces, y las demás son parecidas, por supuesto, al asiento, porque hay muchas funciones que comparten y son similares. Pero también las patas tienen funciones. Sostener el peso del cuerpo, no corroerse, porque en este caso van a estar muy en contacto con el agua cuando se limpia, o si estamos en un jardín, por ejemplo, que no se deformen, ya no es deformación controlada, sino que no se deformen, que no se deslicen, que sea impermeable, bueno, resistir algunos golpes, por ejemplo, que tenga borde redondeado, porque si no, cuando toquemos accidentalmente la pata de una silla, lo vamos a cortar, porque van a ser bordes cortantes. ¿Terminó? No, por supuesto que no. También el conjunto tiene que tener funciones, que sea liviana para que las traslade, que no sea frágil, que sea apilable o plegable, que sea ignífuga por si hay algún incendio que no se me incendie, que sea trasladable, que sirva como banco, escalera o como tender, que son funciones que sí o sí termina siendo una silla en algún momento, que ocupe un nivel de volumen bajo para su traslado, si por ejemplo llevo de una casa de camping a la casa principal, que se adapte a distintos cuerpos, porque hay muchas personas distintas que se van a sentar en eso, que sea económica y que sea sustentable. Y bueno, y ahí terminaríamos y todavía no. Bueno, se puede querer también que sea vintage, que sea de línea sencilla, que sea una silla de estilo, que tenga algunas características afectivas que me haga acordar, por ejemplo, cuando yo era más chico, que sea única, que sea de colección, o hasta puedo creer que sea biodegradable. Bueno, entonces, como vemos, las necesidades son muchas las funcionalidades, entonces hay que clasificarlas. En ese sentido viene un diseño nuevo que se llama, una metodología nueva que se llama metodología RAR, recurso, actividad y resultado. Entonces, ¿de qué se trata esta metodología? Bueno, primero que nada veamos qué pasa. Cuando el recurso falta, en el caso del teléfono, falta que se pudiera mover de alguna manera, entonces sale el teléfono inalámbrico. Por otro lado, el recurso está incompleto, como el beeper, que el beeper permitía decir que alguien me llamaba, pero no podía llamar o responder el mensaje. Se sustituye, por ejemplo, este caso es un astrolabio, que es un instrumento antiguo de navegación, que hoy por hoy está absolutamente sustituido por el GPS, por ejemplo. O se fusionan muchas cosas, como ocurre con la computadora, donde tengo una oficina, donde tengo juegos, donde tengo quizás comunicación con mis otros seres que están en otro lado, otros afectos, mediante videoconferencia. Bueno, y por supuesto, el paradigma hoy de la fusión es el teléfono, donde tenemos hasta tenemos linterna, control remoto, tenemos también algo de ofimática, comunicación, tenemos juegos, tenemos un montón de cosas dentro de un solo aparatito. Bueno, entonces, con esto vamos a abordar sistemáticamente todas las cosas, los recursos, las actividades que se hacen para convertirlo y los resultados. Como por ejemplo, pensando en un producto como Mr. Músculo, por ejemplo, con el producto y con la pericia se logra limpiar. Entonces tenemos la cocina limpia de grasa. Con la calefacción del auto, con energía y con el sistema de calefacción, calentamos el aire y que se calienta la temperatura del habitáculo. Con frutas, agua y aditivos, hacemos una acción de preparación de bebida y la opción es satisfacer la sed. Con la caja de seguridad tienen la función de mantener el dinero seguro y me salvaguarda de alguna manera el seguro. Con el taladro, más la energía, más pericia, podemos hacer orificios en la pared o en la madera. Con la orden de trabajo, más todo lo que puede hacer una empresa, tenemos la orden finalizada. Entonces, así se van definiendo los recursos, las actividades y el resultado. Bueno, por ejemplo, vamos a volver al caso de nuestra sencilla silla y vemos que hemos definido las necesidades y hemos definido rangos mínimos o máximos. Entonces, en el caso del peso será un mínimo. ¿Qué quiere decir? Mínimamente la silla va a poder sostener una persona en 120 kilos. En cuanto a la apilabilidad, que se puede apilar hasta 6 sillas. Duración, pensamos que dure 4 años como mínimo. Comodidad, un 6. ¿Qué es este 6? Bueno, de alguna manera me hice una encuesta para valorar y rankear los distintos aspectos de la comodidad y tengo un score general, que es otra metodología que se utiliza, digamos, la realización de score, para definir un concepto que es un poco un concepto abstracto y difícil de definir como la comodidad. Y el costo, $10, por ejemplo. Ponemos dólares por la variabilidad que tiene nuestro peso para de alguna manera tener una idea.
Costo máximo 10. Fíjense que estas tienen mínimo y estas tienen máximo. Bueno, ¿qué se utiliza para esto? Tecnología, maquinaria, conocimiento, materiales, costo, aditivo y diseño. ¿Qué se hace? Se compra, se diseña, se fabrica, se aporta materia prima, digamos, al producto y se hace para lograr estos resultados, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, se analiza esta función de transferencia que va a llevar de los recursos al resultado. En el caso que hagamos una silla, por ejemplo, con perfiles de aluminio. Para soportar 150 kilos necesito 3 kilos de perfiles de aluminio para las patas. Pero para soportar 120 kilos necesito solamente 2 kilos. Entonces, fíjense que acá esta definición, esta funcionalidad, directamente se vincula con la del costo. Entonces, ¿qué pasa? Hay un nivel de negociación entre estas dos, de alguna manera. Bueno, también por supuesto el costo se vincula prácticamente con cualquiera de las otras, pero la comodidad con la durabilidad también se van a pelear un poco entre ellos, ¿no es cierto? Entonces debemos priorizar esta. Bueno, por otro lado, habíamos puesto un ejemplo en clase de que si tenemos una muy buena tecnología y podemos hacer con objetos, rejillas o con tubos, haciendo un análisis, por ejemplo, de método finito, de elemento finito para la silla, podemos lograr los 150 kilos quizás con menos de 2 kilos de aluminio. Entonces, de esta manera la tecnología también se va de alguna manera negociando con otras alternativas. Entonces, esos, bueno, son metodologías nuevas que son costosas, digamos, tanto de adquirir como de manejar dentro de la fábrica. Bueno, con esto hemos cerrado un poco el análisis funcional. Es uno de los análisis más importantes que tiene la innovación y básicamente nos permite definir la totalidad de las funciones y los recursos que necesitamos y cuáles son las funcionalidades que se van a obtener a través de ella, sabiendo de esta manera si se puede o no cumplir con la necesidad que tenía el cliente. Muchas gracias.